El objetivo de la siguiente práctica es el desarrollo de este contenido en base a fórmulas matriciales, funciones lógicas, funciones de datos, formato de celdas. Por ejemplo, en la celda C12, al seleccionar esta celda, al aplicar clic derecho, formato de celdas, tenemos ya un personalizado para horas y minutos. Quiere decir que este cálculo va a estar bajo ese formato. En conclusión, todo este contenido va a estar bajo el entorno de formularios. En entorno formulario vamos a completar este diseño que tiene como origen planilla de pagos. En esta hoja tenemos información referencial sobre la empresa Imperial Express, una planilla de pagos desde el día lunes 7 de noviembre hasta el día sábado 12 de noviembre. En estas celdas tenemos cantidades referente a un pago de hora normal, un pago de hora extra y el descuento de minuto por tardanza. Tenemos un cálculo, por ejemplo, para total pago de horas normales. Tenemos otro cálculo referente al conteo del tiempo por tardanza. El total descuento de tardanza hasta el pago total, equivalente a un día de trabajo. Bueno, todo este contenido está en la práctica 8 del nivel avanzado de la guía de prácticas. Ahí tenemos las fórmulas, un paso a paso cómo desarrollar este contenido. Para completar nuestro diseño formulario, nosotros tenemos que asignar rangos específicos, un nombre adecuado para su lectura y poder completar este diseño. Nuestro primer rango que voy a seleccionar sería lo referente a este bloque, es decir, desde la celda O2 hasta P7 le asigno el nombre trabajador. Conformado por código y el nombre del trabajador. El código 1 pertenece a Verónica Ramírez Dávila, el código 2 a Juan Carlos Santos Flores, hasta el código 5 que representa a Marcelo Casas Maldonado. Otro rango que selecciono sería referente a toda esta información, desde A15 hasta la celda M48 le asigno el nombre planilla. Aquí voy a ocultar nuestro menú por un aspecto de comodidad para la selección de rangos. El siguiente rango que voy a seleccionar será lo referente a código, teniendo como referencia que el código representa todo un registro o toda una fila, es decir, a un trabajador. A este rango le asigno como nombre código. El siguiente rango que selecciono sería lo referente a las horas de ingreso, es decir, la columna D. Selecciono este rango y acabo de digitar el nombre ingreso. Otra información referencial sería la columna F. Por ejemplo, todo este rango que selecciono
le asigno el nombre horas de trabajo, pero como resumen voy a colocar horas TRAP para la asignación de este rango. Otro bloque a seleccionar sería lo referente a la columna H. Este rango que selecciono, le asigno el nombre ahora pago H de hora normal. Entonces nuestro rango se va a llamar o se denomina pago H normal. Otro rango importante sería lo referente a la columna de las horas extras. Todo este rango que selecciono a continuación, la columna I, le asigno como nombre horas extras. El siguiente rango sería todo lo referente a la columna J. Aquí el nombre sería total extras. Otro rango que selecciono sería la columna K. Selecciono todo este rango y le asignamos el nombre tardanza. El siguiente rango que selecciono, la columna L, se le asigna el nombre ahora total tardanza. Bien, hasta acá hemos definido entonces nombres. Lo podemos comprobar desde el menú Fórmulas, Administrador de Nombres. Tenemos un listado de los nombres asignados previamente. Ahora nuestra solución sería en la siguiente hoja, es decir, la hoja formulario. Nuestra primera acción sería la lectura del código. En base a este código podemos completar, por ejemplo, el apellido y nombre, los días de trabajo, hasta pago total en soles. Mediante el menú programador, insertar, voy a escoger este control denominado número. Al hacer un arrastre de mouse, ejecuto este botón, control de número, del cual hago un clic derecho, formato de celdas, para tener sus atributos de esta herramienta. Acá nos especifica un valor actual, valor mínimo, valor máximo e incremento. Este formato de control entonces evalúa un número como mínimo 1, máximo 5. ¿Por qué 5? Porque son 5 trabajadores que tenemos en nuestra planilla de pago. Valor actual entonces sería lo referente a un número del rango. Entre 1 y 5 voy a digitar el número 3. El incremento lo dejamos así como está. Vincular con celda sería la celda C6. Al aceptarlo, comprobamos entonces nuestro avance o nuestra disminución respecto a una lectura de 1 a 5. Regresando a nuestra planilla de pagos,
esta asignación está aquí. Usted deberá recordar, nuestra primera acción de nombre fue todo este bloque. Los códigos de 1 a 5 representan a cada trabajador, que están especificados también acá en nuestra data de origen, como Verónica, Juan Carlos, Ana Claudia, Enian y Marcelo, los 5 trabajadores. Regresamos al entorno y formulario. Nuestra siguiente acción sería lo referente a los apellidos y nombres de acuerdo al código. Para eso utilizaremos la función de datos consulta B. Esta celda C6 como base. Acá nos pide ahora la matriz a buscar, es decir, la tabla principal, del cual le asignamos planilla, la columna 2,0 para una coincidencia exacta. Al pulsar enter tendríamos esta respuesta de acuerdo al código, como Juan Carlos Santos Flores, código 2, código 1 Verónica Ramírez Dávila, y así sucesivamente. ¿Por qué escogí la columna 2? Porque en nuestra hoja de origen todo este rango le asignamos planilla, y esta columna 2 representa los apellidos y nombres del trabajador. La siguiente acción sería días trabajados. En esta celda entonces nuestro cálculo sería en base a una fórmula matricial, una suma condicional del código que sea igual a esta celda C6, del cual lo voy a fijar como una celda de columna, una celda mixta, por el ingreso que sea mayor que 0, coma 1 como formato, y acá serán los paréntesis. De esta forma entonces esta acción nos va a permitir hallar o calcular nuestros días de trabajo. Ahora pulsamos Control Shift Enter y tendríamos nuestro conteo de días. Por ejemplo, Enian Aguirre Valdivia tiene 5 días registrados. Marcelo, Ana Claudia, Juan Carlos y Verónica tienen 6 días registrados. Entonces el único trabajador que tiene registrados 5 días es Enian. Para comprobarlo podemos ir a nuestra planilla. Aquí está lo referente a la semana del trabajador Enian y comprobamos que el día viernes no trabajó esta persona, entonces el cálculo es válido. Es correcto entonces este conteo de días. La siguiente acción sería horas normales. En esta celda C12 entonces la acción sería sumar puntos i, el rango código que representa los nombres. Escojo la celda C6 que es el criterio, y nuestro rango numérico sería horas trap de trabajo. Al pulsar enter tendríamos nuestro acumulado de horas normales de trabajo. En la celda siguiente D12 vamos a calcular este pago, es referente al cálculo anterior, es decir, a las horas normales. Para este pago haríamos nuevamente sumar puntos i del rango que representa los nombres, es decir, código, la celda C6,
que es el criterio de búsqueda. Y acá el rango de nuestros números, en este caso sería pago hora normal. Ahí tendríamos el cálculo de horas normales. Si hacemos una lectura, el cálculo para Ana Claudia, para Juan Carlos. La siguiente acción sería horas extras. Las horas extras como cálculo también semanal, así como lo anterior, horas normales de la semana y el pago de la semana. Las horas extras también utilizamos en esta celda C13, igual sumar.si, código, nuestro criterio, la celda C6, y nuestro rango numérico sería horas extras. Referente al acumulado en pago, en la celda D13, acá la misma acción, es decir, sumar.si, el rango código, el criterio C6, y acá nuestro rango numérico sería total extras. La siguiente acción es ahora el cálculo del dominical. Aquí en la celda D14 haríamos esta acción, igual si, una función lógica referente al contenido de este día, que sea igual a 6, lo referente a todos los días de la semana. Si esto es cierto, las horas de trabajo, es decir, 8 por el pago de hora normal. El pago de hora normal está en la otra hoja, es decir, en nuestra planilla de pagos. Entonces seleccionamos hizo referencia a toda la hoja, planilla de pago, y ahora seleccionamos la celda que nos interesa, es decir, la celda L10, 0 como acción de falso. Aquí cerramos nuestro paréntesis, pero acá voy a borrar un nombre asignado. Se está generando una copia. Bien, jóvenes, entonces hasta acá está el cálculo. Con una acción lógica indicamos si el contenido de la celda de 10 es igual a 6 días. Se le está multiplicando las horas de trabajo por el monto expresado en la celda L10, quiere decir 8 soles la hora. Y como dato falso le asignamos 0. Al pulsar Enter tendríamos nuestro cálculo del dominical. La siguiente celda ahora a desarrollar sería la celda C15, referente a la tardanza. Aquí también sumar.si. La acción ahora sería lo referente a código, nuestro criterio C6, y nuestro rango numérico sería tardanza. Aquí tenemos entonces el cálculo en base al conteo, básicamente. Y en base al monto ahora vamos a hallarlo mediante sumar.si, nuestro rango código también, la celda C6, nuestro rango numérico sería total tardanza, nuestro pago total en soles va a estar sujeto en base a las horas normales, horas extras, el dominical. Quiere decir que vamos a tener que sumar estas tres celdas menos la celda
equivalente a tardanza, el cálculo anterior. Bien, jóvenes, entonces para este desarrollo sería suma de este rango menos la celda de 15. Hasta acá tendríamos nuestro pago total en soles referente a la lectura de distintos códigos que representan a cada trabajador. El único trabajador que no tiene dominical sería Enian, porque ha registrado solamente 5 días de trabajo. Al resto le corresponde su pago dominical, que hace un momento lo calculamos en base a al pago de hora. Previamente se igualó la cantidad de días trabajados. Hasta acá entonces nuestro cálculo referente al pago total en soles. Para añadir más controles formulario, voy a escoger ahora en insertar control de formulario. Escogeremos otros elementos para nuestro diseño. Antes voy a insertar filas. Inserto filas. Voy a borrar este formato. Entonces remarco esta celda, jóvenes, porque en esta celda vamos a hacer el cálculo referente a pago, pero ya no en soles, sino en dólares y en euros, es decir, en otras monedas. Para esto vamos al menú programador, insertar, y otro control que voy a escoger sería cuadro de grupo. Selecciono este rango, y aquí tendríamos ya nuestro diseño, del cual en modificar texto le asigno el nombre. Pago, primero voy a borrar. Ya, el nombre que le voy a asignar sería lo referente a pago total en dólares y euros. Aquí tenemos un nombre referencial a este bloque, del cual le voy a añadir otro elemento importante. Sería botón de opción. Al marcar botón de opción, al hacer un arrastre de mouse defino un espacio. Modificar texto, voy a borrar esto antes, y acá vamos a digitar pago total en dólares. Acá indico TC de tipo de cambio, y entre paréntesis indico la cantidad, por ejemplo 2.76 como un tipo de cambio referencial. Al aplicar un clic derecho, escojo la opción formato de control y escojo la celda específica A19 con el valor sin activar. Le asigno sombreado 3D y lo acepto. De esta forma entonces selecciono esta acción y me reconoce el numeral 1. Otra vez asigno botón de opción. Al hacer un arrastre de mouse en modificar texto,
Digito ahora pago total en euros, tipo de cambio 3.71 como una referencia al tipo de cambio de esta moneda. Hasta acá entonces asignamos otra acción importante referente a un pago en el tipo de moneda euro. Clic derecho, formato de control. Comprobamos que también está activado la celda A19. Confirmamos solamente el sombreado. Quiere decir que ahora cuando yo escoja esta opción me indica 2, cuando escojo esta opción me indica 1. Este contenido es válido para esta celda. Desde la celda D19 entonces haría el siguiente cálculo. Igual si esta celda A19 es igual a 1, le corresponde entonces, según este pago total, es decir, la celda de 17, entre el tipo de cambio 1 sería lo referente a dólar, entonces indico 2.76, coma, otra vez sí, la acción ahora de esta celda, si es igual a 2, es la equivalencia ahora de este monto dividido entre el tipo de cambio para euros, es decir 3.71. Caso contrario, si es falso, en un espacio vacío, de esta forma entonces aquí está nuestro planteamiento para calcular nuestro pago en otras monedas. Al pulsar enter tendríamos ya nuestro cálculo. Es decir, si escojo esta opción de euros, ahí está su cálculo en euros. Si escojo en dólares, aquí voy a borrar la simbología de moneda, lo dejo como general. De esta forma entonces completamos nuestro diseño para cálculo en otros tipos de moneda como dólar o euro según tipo de cambio, con la base anterior, es decir, la celda de 17 que es el pago total en soles. Esta celda la voy a ocultar, es decir, le voy a asignar un color de fuente blanco para que no se registre su visualización como en numeral condicional en dólares o en euros. De esta forma, jóvenes, completamos nuestro diseño referente a nuestra boleta de pago utilizando control de formulario como control numérico o control del número, y la acción final que hemos realizado para pago total en dólares y pago total en euros, con la asistencia previa de funciones como se mencionó al comienzo, ¿no? Funciones matemáticas, fórmulas matriciales, que fue importante para este cálculo de días trabajados, funciones lógicas como lo que he desarrollado a continuación, y con la asistencia también de las funciones matemáticas como sumar.si. Hasta acá entonces una demostración de datos en el diseño de una boleta de pagos bajo el entorno de formulario.